días a todos. Mi nombre es María Mesina, soy profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, del Departamento de Administración. Integro la red de investigación emprendedora, junto con Javier y otros docentes más. Les vamos a contar una investigación que realizamos en el marco de un llamado que hizo la ANI, creo que fue en octubre de 2020, sobre el impacto COVID en los emprendimientos y las MIPYMES del país. Ahí integramos el equipo junto con otras instituciones, la incubadora KEM de la Facultad de Química, bueno, el Polo Científico y Tecnológico de Pando, la incubadora GEPIAL, la unidad MIPES de la Intendencia y el CURE. Los objetivos que nos planteamos fue identificar cuáles eran los impactos ocasionados por el COVID en los emprendimientos uruguayos, analizar cuáles fueron las medidas que tomaron las instituciones del ecosistema emprendedor en apoyo a esa realidad, y elaboramos una propuesta y se presentó en el marco de este proyecto de investigación. La metodología que utilizamos, bueno, hicimos encuestas a emprendedores, en primer lugar, emprendedores que tenían alcance las 5 instituciones que participamos en la investigación. Hicimos una búsqueda bibliográfica y recolección de datos y noticias en red de lo que estaba sucediendo y las medidas que se habían tomado en Uruguay y en otros países. Se identificaron propuestas de apoyo a emprendedores a nivel internacional. Se hizo un trabajo de relevamiento con actores relevantes del ecosistema emprendedor, y se elaboró una propuesta y se hizo la difusión dentro del marco de ese programa. Tuvimos ahí 484 respuestas de emprendedores con un perfil predominantemente de mujeres entre 35 y 54 años, con un alto nivel educativo, que trabajan fundamentalmente para el mercado local. Se encontró problemas financieros, cifras preocupantes de caída de facturación y de incapacidad para hacer frente a los pagos. Ahí identificamos en la literatura internacional 3 variables que estaban en juego cuando las MIPYMES reaccionaban a situaciones de crisis: la flexibilidad, la adaptación y la persistencia. Como hipótesis entonces se plantearon 4, la crisis como oportunidad, como problema, como adaptación y como reajuste. En ese marco tuvimos 4 escenarios. Uno, que era el abandono, son aquellos que cierran y no inician otro emprendimiento. Ahí la hipótesis era crisis como problema, y no se presentaba ni la flexibilidad, ni la adaptación, ni la persistencia. Bueno, era un grupo claramente con problemas financieros. Ahí teníamos el 7,85 de la muestra. El segundo escenario son los creadores, la creación, son aquellos que tenemos la hipótesis como crisis como oportunidad, ¿verdad? Son aquellos que crearon una empresa durante la pandemia. En este caso la flexibilidad y la adaptación son las 2 variables que están más presentes, y fue un 12,19% de la muestra. 7% ya tenían una empresa, la cerraron y crearon otra, y un 5,19% no tenían una empresa pero la crearon durante la pandemia. El tercer escenario eran los que continuaban, los continuadores. En ese caso eran emprendedores que tenían antes de la pandemia una empresa y continuaron con el mismo emprendimiento durante la crisis. Ahí es la crisis como adaptación, donde la persistencia es la variable más presente, y es el 79,13% de la muestra. El cuarto escenario son aquellos que tienen reajuste, empresas nacientes, que eran los que no tenían emprendimiento antes ni durante la pandemia, pero han expresado su deseo de tenerla. Ahí es solamente el 0,83% de la muestra, por eso no se analizó, y en realidad de alguna manera es explicable este porcentaje tan bajo, porque en realidad nosotros fuimos aquellos emprendimientos que teníamos dentro de nuestras bases de datos, con los cuales era esperable que la mayoría tuvieran emprendimientos y no se habían quedado en una etapa previa. Analizando, bueno, cuál fue la situación de los emprendimientos, tenemos una alta presión financiera, donde se presentó principalmente la dificultad de mantenerse al día con los pagos de deuda. En ese caso, más del 70% tenía dificultades para pagar la deuda, y en el caso de los que abandonaron el emprendimiento, ese porcentaje alcanzaba el 85%. Había dificultad para pagar insumos, eso era en torno del 55%, y más o menos era similar en todos los grupos. Para mantenerse al día con pagos de BPS, DGI y proveedores, los que abandonaron tenían un 60%, y el resto de los grupos, los que crearon, los que continuaron, andaban más o menos en el 30%. Y había dificultad para pagar los costos fijos, era un 70% los que abandonaron y 50% en los otros dos grupos. ¿Qué fue lo que encontramos en concreto en los 2 grupos principales de creadores y continuadores? Los creadores habían generado nuevos productos, nuevas líneas de negocios, modificaron la forma de venta, incorporaron nuevas tecnologías y fueron más creativos que los otros grupos. En el caso de los continuadores, modificaron la manera de producción,
y la distribución y la logística. Algo en común de los dos grupos es que ambos se beneficiaron en las medidas de apoyo que fue tomando el ecosistema emprendedor y el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, son grupos que en realidad la adaptación y la flexibilidad estuvieron muy presentes y muy atentos a lo que se ofrecía como apoyo por parte del Estado. Después en las reuniones que tuvimos, hicimos la encuesta y además tuvimos una actividad con referentes del ecosistema emprendedor. Ahí lo que nos manifestaron es que había muchos diagnósticos realizados en el país, pero que después como que faltaba alguna acción. Muchas veces lo que necesitaban los emprendimientos era un pequeño aporte de dinero. Había una preocupación por la gente del interior, una mirada muy territorial que no estaba teniéndose, en la necesidad de una mentoría uno a uno y de problemas de educación financiera. Y en concreto, bueno, lo que más demandaban, ellos veían que lo que más demandaban las pymes y los emprendimientos eran asistencia técnica y mentoría, más que cursos tradicionales, es decir, necesitaban un apoyo más directo a lo que ellos estaban necesitando que algo más genérico para todos. En ese caso, entonces la propuesta fue el programa que denominamos Reactiva Yahui, que consiste en un programa de fortalecimiento y revitalización para los emprendimientos y MIPYMES del país, basado fundamentalmente en demandas locales, que tenía capacitación y tutorías específicas a las demandas de cada uno. Era atender a necesidades inmediatas, dejar herramientas y capacidades fundamentalmente en territorio y hacer sinergia entre fondos públicos y privados en lo que veíamos como para poderlo implementar. Ahí, bueno, un poco los objetivos específicos, talleres no tradicionales, abordar temáticas y problemas reales que tuviera cada uno, las consultorías de asistencia técnica personalizadas. Se planteó la necesidad de un subsidio económico, porque mucho de lo que nos decían los del interior era que, bueno, que en realidad el ecosistema tiene buen sistema de subsidios, que está en el entorno de $20.000, pero que muchas veces los pequeños emprendimientos necesitan un apoyo mucho menor, ¿no? Capaz es que con $1.000, $2.000 uno le soluciona los problemas. Y bueno, y un involucramiento y desarrollo de capacidades locales para un facilitador local. Entonces, bueno, a ver, agradecemos a la ANI por hacer posible estos estudios en los que participamos diferentes universidades del país, en diferentes estudios. Nos permitió trabajar con otras instituciones de apoyo a emprendedores, y algo interesante es que cuando nosotros hicimos el evento, en mayo de 2021, mayo del año pasado, presentando los resultados, y el programa Reactiva Yahui, estaban presentes de la ANDE, y ahí dio lugar a lo que fue el programa SOSPYME, que en realidad lo que hizo fue basarse en emprendimientos que ya generaban algún empleo, tratar de hacer un programa que estuviera presente en todo el país, y generar apoyo de asistencia técnica y de un subsidio que iba entre $500 y $2.500. Así que bueno, tuvo un impacto real. Dejo ahora a Javier. Gracias, María. Esto podemos decir que fue la primera parte del análisis que respondía a unos criterios, a los criterios de, en este caso, la institución que financió el estudio. Y lo que hemos hecho ahora es aprovechar esta base de datos para no solamente describir e identificar los problemas que ha planteado María, sino también utilizar temas de inferencia causal, ¿no? O sea, en lugar de hacer una fotografía de la realidad del emprendimiento en Uruguay durante la crisis, durante la COVID-19, lo que quisimos es entender por qué hay empresas que sobreviven en un periodo de crisis y hay empresas que sucumben, ¿no? ¿Cuáles son las razones que explican, si pasas, María, las razones que explican pues lo que hemos definido como supervivencia? Lo que hicimos, lógicamente, como se hace siempre en este tipo de estudios, y que ya estaban contenidos algunos de estos aspectos en el trabajo que hicimos para la ANI. Y bueno, creo que no lo voy a repetir todos, pero sí el hecho de que un emprendimiento sea pequeño o mediano, o micro o pequeño, pues le proporciona algunas ventajas, pero también algunas dificultades, ¿no? Las principales ventajas, casi toda la literatura reconoce que tienen que ver con la mayor propensión al riesgo y la ambición que tienen empresas pequeñas respecto a empresas grandes, ¿no? Y lo mismo con su capacidad de ser más flexibles y resilientes, adaptarse mejor a modelos de negocio en condiciones adversas, ser capaces de explorar nichos de mercado en situaciones más complejas, más difíciles, como es la crisis del COVID. Son menos dependientes de la presión crediticia respecto a otras empresas mayores. Algunas de las desventajas que se observan
a nivel de incorporación de lógicas tecnológicas y de aplicación de conocimiento, principalmente a escala digital, pues principalmente estas empresas son capaces de superarlo pues imitando las prácticas de otras empresas, ¿no? Y en cuanto a los valores personales que van adscritos a cualquier emprendedor o emprendedora, pues lo que señalan estos autores, en este caso Holland y Sheffield, es que principalmente tienen, o sea, su capacidad para afrontar tanto el éxito como el fracaso es mucho mejor, es mucho más abundante y mucho mejor que los emprendedores de empresas medianas y pequeñas, ¿no? En contra, tienen las micro y pequeñas empresas tienen, de acuerdo, gracias, tienen otras desventajas, ¿no? Que es, pues les afecta mucho mayor la crisis, principalmente el shock de demanda y los endurecimientos a nivel crediticio. No sabemos qué va a pasar, pero supongo que están al día, que principalmente en Europa, en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, las presiones inflacionarias pues están empujando, por ejemplo, a un aumento de los tipos de interés, ¿no? Pues principalmente este tipo de políticas va a afectar más a las pequeñas que a las grandes, ¿no? Estas mayores deudas iniciales, la falta de consolidación de sus productos o servicios, su limitado abanico de clientes, su limitada cartera de productos, la dificultad de acceso a mercados competitivos también se subraya como alguna de las desventajas que tienen las micro y pequeñas empresas respecto a las medias y grandes a la hora de afrontar una crisis, ¿no? Y bueno, lógicamente los crecimientos son muchísimo más rápidos, pero también es verdad que en época de crisis los descensos son también mucho más rápidos en las pequeñas que en las mayores. Bueno, de todo esto, que está contenido tanto en el informe que ha presentado María como en el artículo que estamos preparando ahora en la actualidad, pues primero quedaban algunas cosas. Si pasas, María, a la siguiente diapositiva, quedaban algunas cosas. Primero, contrastar cuáles eran los principales conocimientos, las principales hipótesis con las que contábamos, que la literatura nos ofrecía, pero echábamos de menos 4 hipótesis o 4 variables que nosotros pensamos que podrían afectar también el éxito o el fracaso de una empresa a la hora de sobrevivir en una crisis y que tenían que ver con el rol económico del Estado, que la verdad es que no está muy desarrollado este tema en la literatura que manejamos. No hay mucha literatura sobre el papel que juega el Estado a la hora de posibilitar que algunas empresas sobrevivan. Tampoco la formación específica que necesitan los emprendedores y las emprendedoras a la hora de iniciar un negocio. Sus características propias, me refiero a nivel formativo, género, sexo, nivel de estudios, edad y todo esto, a ver hasta qué punto este tipo de características demográficas podrían ayudarnos a explicar el éxito o el fracaso de un emprendimiento. Y, por último, la variable comercio internacional, que tampoco estaba muy desarrollada y que tenía que ver con la idea de que aquellas empresas, como hipótesis planteo esto, aquellas empresas que tienen contacto con el mercado internacional, pues tienen más posibilidades de sobrevivir que aquellas que se dedican al mercado interno, ¿no? Bueno, pues con todas estas variables, si pasas, María, a la última diapositiva. Bueno, creamos un modelo, simplemente he vaciado aquí el modelo para muy rápidamente explicar un poco algunas de las conclusiones a las que hemos llegado y que nos parece que son importantes y que son relevantes o lo suficientemente relevantes como para que este artículo sea publicado, ¿no? De todas estas variables, repito, que hemos planteado, cuáles son significativas y nos ayudan a entender los factores que explican el éxito o el fracaso de una empresa, ¿no? Decirles que es un modelo logic, es decir, nuestra variable dependiente es 0 fracaso, 1 éxito, y a través de esta variable lo que hemos intentado es ver el efecto que otras variables independientes tienen sobre esta probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, bueno, simplificando mucho, y nos llamó la atención y por eso lo resaltamos tanto y ponemos en primer lugar, la variable del papel económico del Estado es decisiva, es importante. Y se lee así: aquellas empresas que han recibido algún tipo de apoyo público, sea apoyo económico o sea apoyo en formación o seguimiento de sus emprendimientos, tienen mayor probabilidad de sobrevivir a una crisis que aquellas empresas que no han tenido ningún tipo de apoyo público. Esto es fundamental, porque de alguna forma constituye el centro un poco del artículo, ¿no? Frente a todas las teorías que consideran que la participación del Estado en este tipo de asuntos, de alguna forma en el medio y corto plazo, perjudica a las empresas, porque lo que está haciendo principalmente es financiar empresas no competitivas. Lo que nosotros podemos afirmar en el caso uruguayo y en el caso concreto de la crisis de la COVID es que el papel del Estado ha tenido un efecto positivo a la hora de entender por qué hay empresas que sobreviven respecto a aquellas que sucumben, ¿no? Otro efecto interesante es que aquellas empresas que traían ya un crecimiento en su facturación antes de la crisis tienen mayor probabilidad de sobrevivir a la crisis que aquellas empresas que
antes de la crisis ya mostraban tendencias negativas en cuanto a facturación. Otra variable significativa y muy importante tiene que ver con emprendimiento y número de empleados. Aunque es verdad que las micro y pequeñas empresas suelen ser, en general, empresas constituidas por una sola persona, un trabajador o una trabajadora autónoma, es verdad que en la muestra tenemos trabajadoras. Termino ahora mismo. Es verdad que hay empresas que en la muestra que tienen empleados. Pues bien, aquellas empresas que tienen empleados respecto a las que no lo tienen mayor probabilidad de supervivencia. Y lo mismo pasa con las que tienen algún tipo de contacto con el comercio internacional. Aquellas empresas que exportan respecto a las que no exportan tienen mayor probabilidad de supervivencia. Me avisan que ya estamos en hora. Iba a hacer un pequeño análisis, pero si ven el resto de las variables no tienen ningún efecto significativo, ni estadístico sobre la probabilidad de éxito, ni el sexo, ni la edad, ni el nivel de estudios, ni cuál es la principal motivación para emprender, sea por necesidad, por oportunidad o por vocación, y la innovación, que es como el gran tema. Aquellas empresas que innovaron antes de la crisis o durante la crisis, no, o sea, su efecto no es significativo respecto a la probabilidad de que sobrevivan. Digamos que esto es una síntesis muy sintética de este modelo, pero que de alguna forma pone de relieve que en el caso uruguayo en concreto y en el caso de la COVID en particular, somos capaces de detectar algunas variables muy importantes que tienen un efecto muy significativo sobre la probabilidad de éxito y que nos ayudan a la vez a entender por qué hay empresas en Uruguay que sobreviven a una crisis y otras que no. Bueno, muchas gracias, Javier y María. Ahora tendríamos unos minutitos para hacer preguntas antes de seguir con el resto de los trabajos. Bueno, voy a hacer una pregunta yo. Voy a hacer una pregunta. No, me quedó, quería confirmar, ¿cuándo fue que la fecha en que hicieron la encuesta? Y una pregunta sobre lo último que resaltaba Javier en relación a que las empresas que sobreviven son las que recibieron apoyo del gobierno, si ustedes tienen una diferenciación sobre si recibieron o se mantienen recibiendo apoyo del gobierno en el momento que responden la encuesta. La fecha que se hizo la encuesta fue creo que fue diciembre de 2020 y marzo de 2021. O sea, estaban todavía ahí en una situación compleja. En ese momento todavía estaban recibiendo los apoyos del gobierno. Sí. Bueno, los apoyos no iban mucho por el tema de los pagos, ¿no? El tema de impuestos y eso. Después, bueno, vino el SOSPYME ese que le da el financiamiento, que algo interesante es que el SOSPYME iba a ser una ventanilla abierta, y en realidad fue en el segundo semestre de 2021, ahí está Cristina que la veo, cualquier cosa si le dieron alguna fecha, iba a estar abierto 15 días, ventanilla abierta, y lo tuvieron que cerrar a los 15 días por la cantidad de demanda que había, ¿no? Y que fue un financiamiento de $3.500 y $2.500. Fuera de las medidas concretas que tiene y que sacó, digamos, el Estado por razones de la pandemia, el ecosistema emprendedor, que son las instituciones que apoyan a emprendedores en el país, está conformado más o menos por 100 instituciones y tiene normalmente un apoyo importante a las empresas, ¿no? Más allá de lo que sacó concretamente con la pandemia. Okay. Bueno, tenemos una pregunta de Marcelo, hacemos esa pregunta y después seguimos. Adelante. Vale, gracias, Paula. Bueno, muy buena la presentación. Yo quería hacer una pregunta porque nosotros en el caso del Programa Integral Metropolitano durante la pandemia, una de las estrategias que trabajamos fue una plataforma que se llamó Trabajando desde el Barrio, que hicimos con la Facultad de Ingeniería, la FAU y algunos más, y trabajamos con emprendimientos. En realidad serían más emprendedores forzados, eran trabajadores que en la pandemia, ante la pérdida de trabajo, sobre todo, tuvieron que reorientarse a inventar su puesto de trabajo, inventar un emprendimiento, una empresa. Eso sí, obviamente me armó bastante, porque la gente a la medida que pudo relocalizarse como dependiente, prefirió localizarse. Entonces lo que me quedaba pensando era, creo que decías vos, María, de que la base de la encuesta fue una base que ustedes ya tenían, y esa base
trabajó fundamentalmente sobre emprendedores formalizados, ¿no? O sea, cuál es el sesgo o cuál es la relación del emprendimiento con los emprendedores informalizados, porque en realidad gran parte del sector de lo que hoy llaman emprendedores es un sector que va y viene con la formalización y la informalidad, y gran parte se juega ahí el partido, por lo menos lo que a nosotros nos pasó ahora, incluso trabajando con economía, ¿no? Con la unidad de extensión, acompañando algunos de esos emprendimientos en el programa Colmena, tenía que ver con la no posibilidad de sostener determinados procesos y tal. Entonces, en ese sentido, quería saber si efectivamente se había entendido bien que la base era una base que ustedes ya tenían, y esa base solo incluye formalizado, y cómo vincularon, no sé, si es que lo vincularon, la relación entre formalidad e informalidad. La dejo por ahí. La base de datos era la base de datos que ya teníamos las 5 instituciones. No necesariamente estaban formalizados y no les preguntábamos si estaban formalizados, porque en realidad, a ver, ahí depende un poco, varía según la institución. Ahí teníamos, por ejemplo, incubadoras, capaz que Cristina puede hablar un poquito más de su base, que normalmente estaban en un proceso, por ejemplo, avanzado de formalidad o de desarrollo del emprendimiento mayor que el que teníamos, por ejemplo, los emprendedores que habían pasado por el Centro de Emprendimiento de las Facultades Económicas. Porque por el Centro de Facultades Económicas es muy probable que muchos no hubieran formalizado todavía su emprendimiento, porque cuando ellos se presentan a un nivel de idea, y ellos en realidad, lo que nosotros fuimos a entrevistar fueron aquellos que terminaron todo el proceso con nosotros, que era terminar el plan de negocios, pero no necesariamente son constituidos. Seguramente la población es un poco distinta a la que manejan ustedes en el programa ese, que no lo conocía, me parece súper interesante, pero no necesariamente estaban formalizados, ¿no? Es de esperarse que parte sí, sobre todo los que venían de las incubadoras, pero los que trabajábamos en el CURE, los que trabajamos en ciencias económicas y los que trabajaron la intendencia, es probable que parte no, pero no tenemos concretamente ese dato. Sí, yo sí puedo decir algo al respecto también. En una de las preguntas de la encuesta... Sí, rapidísimo. Una de las preguntas de la encuesta lo que planteaba era cuáles son los motivos que tienen ustedes para emprender. Y nos llamó la atención, o a mí personalmente me llamó la atención, un poco acostumbrado a los porcentajes en Europa, es que en Uruguay, no tengo los porcentajes, pero sí los números reales, de 400, me parece 40 personas que participaron en la encuesta, 130 emprendían por necesidad, 250 por oportunidad y solo 28 por vocación. Eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta en el grupo de investigación sobre emprendimiento, que digamos que la vocación no es el principal motivo para emprender en Uruguay, ¿no? Sino que es un poco lo que ha comentado esta persona, que son razones casi de obligación, cuando uno cae en desempleo, ante una crisis cae en desempleo. Entonces, una de las salidas normales es lo que aquí llamamos trabajos autónomos y que se suele identificar con microemprendimientos, ¿no? Entonces, es verdad que ahí la encuesta detectó algo muy específico, que es que la vocación no es en absoluto la primera fuerza de emprendimiento en Uruguay. Bueno, muy bien. Nos quedamos con preguntas y ganas de seguir hablando, pero se hizo cortito. Vamos entonces con la segunda presentación. No sé, el trabajo es sindicatos, vulnerabilidades y monitoreo sociosanitario ante el COVID-19. No sé cuál de los autores va a presentar. Vamos a presentar con Soledad Añón. Ok. A ver, deberían poder compartir la presentación. Me olvidé de preguntar si vos proyectabas. Hola, buenos días. Buen día. Aquí no me la compartan, ¿no? Un minuto. Ahí. Un segundo. Ahí se ve la página 1. Perfecto, sí. Está así. Bien. Nada, bueno, entonces adelante y les aviso cuando les queden 5 minutos. Así. Bien, perfecto. Bárbaro. Bien, bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a presentar el trabajo que comentaba Paula, que bueno, lo elaboramos en conjunto entre Silvia Franco, del Instituto de Psicología Social, Soledad Añón, que es del Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Pérez, que es del Programa Integral Metropolitano, y quien les habla, que pertenezco al Instituto de Psicología Social también de la Facultad de Psicología. Un poco este trabajo tuvo el cometido de monitorear acciones sindicales
y de vulnerabilidad en salud, producto de la pandemia por COVID-19. Fue un trabajo que abarcó más personas, pero bueno, en esta presentación vamos a estar nosotras y nosotros 4. Ahora vamos a comentar quiénes más participaron. Se desarrolló durante el primer semestre de 2020, o sea, a pocos meses de iniciada la emergencia sanitaria en nuestro país. En particular, comenzamos los primeros encuentros entre el equipo en el mes de abril, y el monitoreo se desarrolló entre mayo y junio, con una actividad después, luego, que vamos a comentar en el mes de julio. Fue un equipo interdisciplinario, con énfasis en las ciencias sociales. Todos y todas proveníamos de disciplinas del área social. Involucró a 13 sindicatos, con los cuales el equipo que conformamos a los efectos de este monitoreo tenía algún tipo de vínculo previo. O sea, ahí trabajamos con el sindicato del arroz, el sindicato bancario, el sindicato de la caña de azúcar, de la citricultura, del comercio, de la horticultura, de la madera, de la pesca y de la salud en distintas expresiones público y privada. Lo desarrollamos a distancia, vía telefónica o por correo electrónico. Ahora después en la metodología vamos a comentar un poco más de eso. Y luego del primer monitoreo piloto que desarrollamos, tuvimos un espacio de restitución y discusión de resultados y de acciones a desarrollar. Un poco eso va a ser parte también de la reflexión sobre el proceso. Partíamos de este escenario, que bueno, es por todos y todas conocido, o sea, de un contexto social con un 10.1% de desocupación, bueno, y las cifras exorbitantes de seguro de desempleo, y un 20.8% de informalidad laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2020. Partíamos también de que un estudio del Imperial College de Inglaterra, de que un tercio de los contagios acontecían en los espacios laborales, donde otro tercio era en los hogares y otro tercio se daba en espacios comunitarios. Entonces partíamos de una revisión de que era un problema del contexto del trabajo, ¿no? como problema de exposición al COVID. Y de revisiones de pandemias anteriores, este trabajo de Brooks y otros investigadores también ingleses y de otras partes del mundo, planteaban que la precariedad laboral, la distribución desigual de los cuidados y las dificultades para la negociación colectiva en salud agudizaron los efectos de la pandemia. Esto era un planteo de revisiones anteriores de pandemias que habían habido en 2014, con el ébola y también en otras pandemias de virus SARS, donde planteaban esto, y también estudios de la Organización Internacional del Trabajo que planteaban que los problemas previos tenían un efecto agudizando los efectos de la pandemia, ¿no? Y por último partíamos de que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la CONASAT, que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se reúne rápidamente en el 2020 para elaborar algunas medidas, pero que esas medidas estaban centradas principalmente en los riesgos biológicos del COVID y abarcaban parcialmente las cuestiones sociales, de vulnerabilidad social o sociosanitaria que la pandemia traía consigo. Entonces, en base a este escenario, estos puntos de partida y este breve relato del tipo de monitoreo que hicimos, los objetivos fueron relevar el funcionamiento de las comisiones bipartitas de salud y seguridad laboral, que están reglamentadas por el decreto 291 de 2007 y el 244 de 2016, a ver cómo estaba la negociación en salud, como quien dice. En segundo lugar, queríamos identificar la presencia de trabajadores en situaciones de vulnerabilidad sociosanitaria, un poco por los sindicatos con quienes estábamos vinculados y vinculadas, ver, bueno, cuál era la realidad de los colectivos en particular, y en qué contextos y qué poblaciones estaban en situaciones de vulnerabilidad. Queríamos explorar también las estrategias sindicales que se estaban desarrollando. Ahora voy a comentar un poco por dónde iba esto, pero en principio qué estaban haciendo los sindicatos con la pandemia, que era un tema que no estaba en la agenda pública, que nos interesaba saber en qué estaban. Y promover espacios de intercambio. Como vieron, había muchos sindicatos de contextos rurales, del interior, sindicatos que no estaban tampoco con gran visibilidad, salvo los de la salud, que habían tenido una visibilidad en ese momento. Los demás colectivos de trabajadores que mantenían su actividad laboral no estaban siendo del todo visibilizados a nivel social. Entonces, bueno, generar espacios de intercambio y de difusión de lo que fuéramos identificando. Y bueno, la metodología consistió en una aproximación de tipo cualitativa,
de un muestreo, elaboramos un muestreo por conveniencia, en base a lo que les decía, fueron colectivos, 13 colectivos sindicales con los cuales teníamos vínculos en el equipo, y las dimensiones que relevamos fueron estas 9, ¿no? La ubicación o el espacio de inserción, no necesariamente tiene que ver con la ubicación específica del sindicato, las medidas preventivas que se estaban implementando, los principales riesgos percibidos por los colectivos, poblaciones vulnerables, o sea, en términos de población con enfermedades previas o mayores de 5 años, ahí hicimos como algunas preguntas específicas en base a lo que estaba descrito en la bibliografía, la situación de los cuidados, o sea, cuál era la realidad de los cuidados en sus colectivos sindicales, qué acciones solidarias estaban desarrollando con pares o con otras organizaciones, el funcionamiento de las bipartitas, los vínculos que estaban siendo significativos en el marco de la pandemia, ya sea del ámbito social, pero también político e institucional, también lo preguntamos, y cuál era la evaluación del sector a nivel general por parte de las personas con las cuales nos contactamos, ¿no? Y ahí trabajamos con entrevistas estructuradas en base a una matriz común, y en algunos casos, donde había habilidades en términos digitales, les proporcionamos un formulario que fue autoadministrado por referentes sindicales. Hicimos de este material un análisis de contenido temático, o sea, tratamos de identificar como las principales núcleos de sentido que surgían de estas entrevistas o de los formularios, y eso lo restituimos en un espacio colectivo con quienes participaron del estudio, que lo hicimos vía Zoom, donde presentamos con un documento primero de informe y también una presentación oral lo que habíamos observado de este relevamiento de los 13 sindicatos, y dimos una discusión en torno a las estrategias a seguir, los pasos a dar o los elementos a tomar en consideración. Y acá abajo están nombradas todas las personas docentes de los distintos servicios que colaboraron con el monitoreo por los vínculos que tenían y por los vínculos que teníamos en el equipo. Le doy la palabra, Sole. Bueno, bien. Un detalle nomás, que no sé si queda claro, ¿no? Que esto lo hicimos un poco voluntariamente, ¿no? Como detectando la necesidad de saber, ¿no? Qué pasaba, y por eso también fue entre quienes nos fuimos organizando y con lo que fuimos hablando. Bueno, vamos a hablar un poquito de los resultados, que mucho tienen que ver con cosas ¿no? con la sensación que teníamos previamente, pero donde se constataron algunas de las cosas que Nicolás les traía también de los puntos de partida. En términos de la existencia de protocolos de prevención, hay como había heterogeneidad de situaciones, ¿no? Tanto heterogeneidad en términos de que existiera un protocolo de prevención asociado a las recomendaciones sociosanitarias, o a que ese protocolo efectivamente se pusiera en marcha, y en algunos casos directamente era inexistente un protocolo, digamos, específico, ¿no?, a su sector de actividad o a su empresa. En esta situación, nosotros, por el perfil, digamos, de los que hicimos el monitoreo, no teníamos forma de revisar la efectividad, ¿no?, de biológica de esos protocolos o esas medidas, pero bueno, sí detectamos de qué temas en general se asociaban, y eran protocolos vinculados a las medidas más de tipo biologicista, ¿no?, en la pandemia. Esto era un poco, digamos, coherente con cuál era la percepción de los riesgos, ¿no?, en general, y bueno, tenemos que remontarnos a lo que era mayo y junio del 2020, ¿no?, donde la mayoría, donde también la información que había y las medidas que se promovían eran sobre todo medidas atendiendo a riesgos de tipo biológico, ¿no? Entonces eso, digamos, condice con la percepción más o menos, ¿no?, generalizada de cuáles eran los riesgos que se percibían, y por eso es importante el momento del monitoreo. Cuando hablamos ya en julio en la restitución, surgieron, ¿no?, tal vez otros temas que, bueno, que derivaron en parte de las cosas que quisimos proponer después y que les contamos después. Sin dudas había trabajadores en situación de vulnerabilidad,
pero esto también tiene como diferencias, ¿no? Por un lado surgía el tema de la edad y los trabajadores de 65 o más, que en algunos casos eran quienes eran los beneficiarios del seguro de paro, ¿no? En los sectores que relevamos, pero también en algunos casos eran quienes se quedaban sin trabajo porque para algunos sectores no existe el acceso a ese seguro de acuerdo a determinadas situaciones de precariedad preexistente, como los tipos de contrato, ¿no? Las antigüedades, etcétera. Entonces, bueno, eso fue un tema también que se detectó, ¿no? Esta cuestión de cómo se cuidaba o no a los de 65 más en algunos sectores en función de la atención a otras problemáticas de empleo. El tema de la precariedad también preexistente, en realidad, que se agudizaba, ¿no? Un poco con la situación sociosanitaria y las medidas, ¿no? Porque en este sentido del acceso, digamos, a algunos de los beneficios que podían haberse promovido en ese momento, y también la posibilidad de organizadamente presionar o reunirse, digamos, con los ámbitos de negociación para poder, digamos, establecer medidas conjuntas, ¿no? A las problemáticas que se detectaban. Una cuestión que es importante es que estas cuestiones también tienen que ver con la exigencia, ¿no? De los cuidados, donde también ahí se retroalimenta con la dimensión anterior de las cuestiones de trabajadoras, sobre todo mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ya de por sí, que en sectores feminizados, ¿no? Vieron, digamos, dificultado todo el tema por la sobrecarga de cuidados que las medidas sanitarias implicaron. Pero ahí hay un detalle importante, y lo hablamos bastante con el equipo, que parte de lo interesante del análisis es que no para todos los sindicatos los cuidados eran un problema, y eso tenía que ver un poco con qué referente hablabas, ¿no? Y como con algunas cuestiones, claramente habiendo referentes mujeres o en los sectores que la presencia, ¿no? de mujeres era más importante, ahí el tema de los cuidados se convertía en una problemática que se agudizaba, pero que igual tenía, digamos, son problemas preexistentes también a la propia pandemia, ¿no? Y a las medidas sanitarias, eso también salía. El tema de las acciones solidarias que comentaba Nico, bueno, sí existían, en casi todos los sindicatos había como ciertas acciones vinculadas a recoger alimentos o la participación de ollas populares, y como esta idea de la solidaridad, ¿no? Con otros trabajadores y con colectivos en situación de vulnerabilidad social en general. Si querés pasar, Nico. En el tema del funcionamiento de las comisiones bipartidas en salud tenemos también diferencias, ¿no? Totalmente. Algunos sectores, y eso un poco habla también de las características previas de los sectores, ¿no? En algunos sectores las comisiones bipartitas siguieron funcionando, en algunos casos funcionaban pero a título declarativo, o sea, de repente podían reunirse, o de repente quienes se reunían, ¿no? Son aquellos bueno, que ya de antes eran designados más por parte de la empresa, entonces tampoco era un funcionamiento real en el espíritu que tienen las comisiones bipartitas, y en algunos casos no estaban activas, sea con motivo de la pandemia, o sea porque no estaban activas de antes, ¿no? De la pandemia. En el caso del funcionamiento también surgieron algunos casos donde se hablaba de que más allá de que se reunían y llegaban a acuerdos, después había mucha dificultad para poder hacer cumplir esos acuerdos que se habían pautado, ¿no? En el caso de esta cuestión de los sectores de actividad comprometidos, estamos hablando sobre todo de aquellos sectores que tuvieron como dificultades en términos de su actividad económica, ¿no? Propiamente, como sector en general, y la mayoría de ellos en realidad arrastraban como dificultades previos a la pandemia, ¿no? Que lo que hizo fue agudizarse nomás en el contexto del COVID-19, y también se vio, bueno, lo que todos sabemos, por ejemplo, en el sector comercio, ¿no? Las dificultades que tuvo la medida de distanciamiento físico, ¿no? Específicamente,
que generó esas dificultades, pero también había otros sectores bueno, que se detuvieron por lo menos parcialmente. Esto es importante porque acá puede haber un parteaguas también para analizar aquellos sectores que no tuvieron, digamos, un parate durante la pandemia, durante ¿no? durante las medidas sociosanitarias, y que de repente no era porque estaban haciendo teletrabajo, sino que son sectores que igual siguen trabajando, ¿no? Entonces ahí era importante ver las medidas de protección. En la mayoría de los casos diríamos que eran insuficientes, sobre todo en aquellos sectores que siguieron, ¿no? trabajando, como claramente los sectores rurales, donde nunca tuvieron, digamos, obviamente ni teletrabajo, ni medidas sanitarias, y que esto también tiene que ver con sus características preexistentes. Sobre todo se hablaba mucho del tema de los traslados y la dificultad de distanciamiento social en las condiciones que ellos se trasladan a trabajar. Vamos rápido ahí ya para ir cerrando. Entonces, algunas cuestiones de las reflexiones generales que nos quedaban en relación a esto y que después promovieron a partir también de las propuestas que nosotros les decíamos de acciones a continuar, que bueno, no continuaron en realidad, necesariamente, por lo menos como grupo organizado, ¿no? Tenía que ver con cuáles eran las continuidades, en realidad, las novedades verdaderamente que la pandemia ponía, ¿no? Esta cuestión de, en realidad, que en algunos casos solo se traducían las desigualdades o las precariedades preexistentes, y en otros lo que hacía era agudizarlas. Entonces ahí hay como una reproducción, ¿no? de las heterogeneidades más clásicas en el mundo del trabajo, por género, por edad, por sector de actividad, ¿no? Por situación socioeconómica de los trabajadores. En términos de la relevancia del tema también, ¿no? Nos cuestionaba un poco esta cuestión de la primacía del teletrabajo como fenómeno en el mundo laboral, como de lo que estábamos más hablando, y en realidad la invisibilidad de estos trabajadores que continuaban y se exponían igual, y eso, qué tipo de riesgos y tipo de situaciones implicaba el mensaje, ¿no? de cuidarse, de tener determinadas medidas, y que en realidad estaban haciendo todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, nosotros también identificamos sectores de mayor vulnerabilidad, donde elaboramos un proyecto que al final, digamos, no fue financiado, para poder continuar con estas acciones, que tenía que ver con 4 sindicatos, que eran con el arroz, la salud, el comercio y la pesca, que daban como una heterogeneidad, y eran sectores que se habían visto muy interesados en que pudiéramos seguir trabajando con ellos. Y ahí, en todo esto, como la duda de, en definitiva, qué es estar, ¿no? protegidos, porque hay claramente había un sesgo biologicista, ¿no? y una tensión entre distintos tipos de riesgos, como puede ser el riesgo de empleo, el riesgo de sentirse expuesto, ¿no? de no cuidado, ¿no? y cómo eso afecta a la salud, que sin duda tiene que ver con problemáticas también preexistentes que se refuerzan. Esto en realidad tiene que ver, lo que dejó el monitoreo, que lo voy a mencionar y no me explayo más, que tiene que ver con la necesidad de monitorear. Evidentemente era necesario monitorear sistemáticamente las acciones sindicales en salud en estos contextos, que los sindicatos requerían, ¿no? acompañamientos específicos por las características de cada sindicato, de cada cultura, ¿no? de diálogo también en cada sector, que eso implicaba diferencias importantes como para el manejo de la situación de pandemia. El generar condiciones de visibilidad en la temática de los cuidados, no solo por la pandemia, revisar el rol que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrolló para la dinamización de las comisiones bipartitas, y un análisis, sería muy interesante este análisis de qué pasa después, con esto de la pandemia, algunas cosas que se detuvieron o que no avanzaron lo suficiente. Explorar el vínculo entre la cultura, como decía, de diálogo en cada sector y la implementación de las medidas de cuidado. No sé si hay algo más, no me acuerdo. Y no, muchas gracias. Perdón, ahí la demora. Muchas gracias, Soledad y Nicolás. Si les parece, seguimos ya con la presentación de Mariana, porque si no, vamos a estar pasados de tiempo, y si nos quedan algunos minutos, si nos dan algunos minutos, vemos todas las preguntas al final. ¿Ah? Bueno, ¿arranco? Sí. Bueno. Voy a compartir la pantalla. Ahí. ¿Se ve? No. A ver, esperen un poquitito.
compartir pantalla, para acá. Acá, perfecto. Ahora sí. ¿No? Bárbaro, sí. Perfecto, bueno. Voy a tratar de ser breve. Ayer de noche estuve achicando diapositivas, o sea, en aras de la brevedad va a haber cosas que se van a mencionar muy por arriba, en todo caso después los vemos con las preguntas. Bueno, como dice el título, voy a hablar sobre el tema del trabajo por aplicaciones y pandemia, un abordaje interdisciplinario. El objetivo de esta exposición va a ser, digamos, doble, presentar cómo el trabajo en plataformas, que fue esencial para cubrir ciertos servicios durante la pandemia, se volvió más visible, especialmente en cuanto a los problemas que plantea, en tanto nueva forma de trabajo y en tanto también a los desafíos para abordar este tipo de fenómenos del mundo del trabajo. Y el contexto en el que se da la reflexión es, hay un proyecto de un equipo interdisciplinario, que es un proyecto financiado por CSIC de I+D, que se denomina Industria 4.0 en el Uruguay, efectos sobre el empleo, el contenido del trabajo y la acción colectiva, que a grandes rasgos en este proyecto lo que estamos viendo, y un poco confirmando y basándonos, pero también confirmando en algunos desarrollos que hace el profesor Antunes en Brasil, que digamos que todo lo que es dispositivos tecnológicos 4.0 y el trabajo por aplicaciones o por plataformas son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y ese proyecto, a su vez, tuvo origen en un trabajo de un equipo interdisciplinario en el área sector productivo de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión, que surgió a partir de, lógicamente, como la mayoría de los trabajos de extensión, con una demanda de los trabajadores, en este caso fueron los trabajadores de una de las agrupaciones de trabajadores de Uber, y después, interesados por el tema, bueno, fuimos como ampliando y bueno, y se generó, digamos, como ese grupo de trabajo. En el año que está transcurriendo, en mayo, hicimos como el primer encuentro de digitalización de trabajo y trabajo por plataformas, no me acuerdo exactamente el nombre, donde participaron los trabajadores de las plataformas, ya sea las de reparto de mercancías como las de transporte, más académicos y profesores de otros lugares de América, aparte de Ecuador, Brasil, Argentina, básicamente, y otros actores que tienen que ver con el tema, como abogados laboralistas, Ministerio de Trabajo, etc. Entonces, bueno, digamos que todo esto, las reflexiones que están saliendo de esta investigación y ese encuentro han sido como insumos para esta reflexión que yo planteé. En ese sentido voy a abordar, trato de que cada uno de esos es una diapositiva y uno que son dos. Primero, la importancia que tiene el trabajo en plataformas durante la pandemia, un escueto marco conceptual para situarnos desde dónde estamos pensando esto, si no, no tiene mucho sentido. Una caracterización general de los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, qué problemas emergentes plantea esta forma de trabajo, y cuáles son los desafíos para su abordaje interdisciplinario. Entonces, siendo la importancia, primero, cuando hablamos de trabajo por plataformas y por aplicaciones, estamos hablando de estructuras digitalizadas que conectan una demanda, ¿sí?, con la provisión de un bien o de un servicio, que ya sea el transporte de personas, de mercadería, etc. ¿Sí? Entonces, en la pandemia, ¿qué pasó? Primero, el trabajo por plataforma se volvió parte de nuestra cotidianidad. Tengo un problema ahí entre paréntesis, que el corrector ortográfico me dice que cotidianeidad está mal y cotidianidad está bien, y la palabra me resulta fea. No sé si está con falta de ortografía, le hice caso al diccionario, pero no me gusta. El trabajo por plataforma se volvió cotidiano para todos nosotros durante la pandemia. En segundo lugar, los trabajadores de plataforma asumieron parte del costo de la pandemia, en el sentido de que su trabajo se volvió bastante indispensable para ciertos sectores, ¿sí? Y esto es parecido a lo que planteaban los compañeros anteriores cuando estaba hablando Soledad. Yo me acordaba de nuestro contacto con trabajadores industriales. La industria no acusó la pandemia en términos de empleo, se mantuvo abierto, se trabajó todos los días, o sea, hubieron sectores donde no hubo
digamos, restricción, ni teletrabajo, ni irse a la casa, a protegerse, digamos. Es el caso de los trabajadores de plataforma, que, digamos, se puede afirmar que asumieron parte del costo de la pandemia. Y ahí el contexto de pandemia operó como un foco que ilumina, digamos, porque puso en evidencia problemas de trabajo de plataformas digitales que ya estaban, pero se visualizaron más, los hizo más visibles, ¿sí? Justamente por este tema del incremento en la intensidad de ese trabajo en el periodo más tremendo de la pandemia. Entonces, bueno, haciendo un resumen extremo del marco conceptual, nosotros por donde analizamos en nuestro equipo este trabajo, nos basamos básicamente en lo que es las conceptualizaciones que hace Carlo Bercellone, que es un estudioso italiano de estos temas, que trabaja en Francia a su vez y tiene mucho contacto con Latinoamérica, básicamente con Pablo Míguez, que es un investigador argentino con el que también estamos mucho en contacto y vino a este encuentro que les contaba, donde habla de capitalismo cognitivo y dice, bueno, ¿qué es lo novedoso en esto de llamar capitalismo cognitivo? Porque la dimensión cognitiva en el trabajo no es nueva, o sea, existe siempre, el trabajo es básicamente una dimensión cognitiva, pero en lo que se está denominando por diversos autores, esta denominación de capitalismo cognitivo tiene ya casi 40 años, se conjuga, por un lado, un rol específico del conocimiento en las transformaciones del trabajo y en la regulación de la relación salarial, ¿sí? Y un rol distinto del conocimiento en lo que son las contradicciones existentes, capital, trabajo, saber, poder, etc. Entonces él dice, bueno, cognitivo, el término cognitivo no es un adjetivo para la palabra capitalismo, vendría a ser algo así como el nombre y apellido de la etapa actual. Dice, bueno, es capitalismo porque la ganancia juega un rol central y la tendencia a transformar bienes y servicios en mercancías se mantiene tal cual como los 400, 500 años de capitalismo que tenemos. Sin embargo, lo cognitivo va a aludir a la forma en que se procesan esas tendencias y sus correspondientes contradicciones. Entonces, y acá lo cito textual, este autor señala que, bueno, el capitalismo cognitivo se trata de un nuevo sistema histórico de acumulación en el cual el valor productivo del trabajo intelectual e inmaterial deviene dominante, y en este cuadro una parte creciente de la producción no se apoya más sobre mercancías estandarizadas destinadas al consumo individual, sino sobre producciones y consumos colectivos materiales e inmateriales que aseguran la reproducción de una economía basada en el conocimiento, escapando en gran parte de la racionalidad económica del capital. Y la puesta en marcha de la valorización del capital y de las formas de propiedad se apoya directamente sobre las privatizaciones de estas condiciones colectivas y sobre la transformación del conocimiento mismo en una mercancía y en un capital ficticio. Esto es un resumen, vuelvo a repetir, súper extremo, pero me parece importante como para ubicarnos. Y a partir de ahí voy a ir al tercer punto, que es una caracterización general de los trabajadores y trabajadoras. Esa caracterización general se desarrolló en el marco de este proyecto de 4.0. Una de las actividades que se han hecho ha sido un relevamiento a trabajadores y trabajadoras de plataformas de reparto de mercancías, básicamente Pedido Ya, Rappi, que fue realizado y hace poquito lo expusieron en el Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, en el correr de este mes. Quien lideró ese relevamiento fue Nicolás Marrero, y participamos varios en lo que fue la recolección de información, y después un subequipo del proyecto mayor hizo el análisis. Entonces voy a citar ese trabajo de los compañeros. Fue un relevamiento cuantitativo a través de una encuesta a trabajadores que no tuvo representatividad estadística porque fue tipo bola de nieve, porque primero no sabemos la cantidad, no sabíamos dónde estaban, entonces empezamos a tener contacto con los trabajadores a partir de los sindicatos que los agrupan y a partir de ir a buscarlos directamente a sus lugares de trabajo, caminamos mucho.
Y entonces, bueno, cada uno que nos contestaba la encuesta nos daba datos de otros, y así fuimos completando. Fueron cerca de 200. Y también se realizó un relevamiento cualitativo a través de entrevistas en profundidad a estos trabajadores. Esa encuesta se realizó en 2020-21. ¿Qué arrojó ese resultado? ¿Qué resultados arrojó este relevamiento? Bueno, los trabajadores que respondieron, y estoy unificando en plural masculino, eran mayoritariamente hombres. Menos de la mitad eran uruguayos, o sea, había una fuerte presencia de migrantes. Son trabajadores que presentan muy altos niveles educativos, desde educación secundaria completa hasta niveles universitarios. Yo creo que eso es más de la mitad. El 85% de esos respondentes señaló que el trabajo en Pedido Ya o en Rappi era su única fuente de ingresos o su principal fuente de ingresos. La mayoría estaban registrados como empresas unipersonales, y se pudo constatar, cuando se les preguntaba, bueno, cuántas horas al día se le dedicaba a esto, cuáles eran los días a la semana. Bueno, lo que se pudo ver ahí es la presencia de una alta carga de trabajo, donde la mayoría de los trabajadores trabajan 6 días de la semana o más, o 7, digamos, no hay más, pero lo que quiere decir esto es que no hay descanso semanal, es casi un 60% de los que respondieron, y el promedio de horas semanales de trabajo es de más de 40 horas. O sea, que para ir adelantando algún resultado, acá venimos lejos de la ideología que se quiere transmitir de te conectás cuando querés, te desconectás cuando querés, trabajás cuando querés, complementás ingresos. Es un trabajo de tiempo completo, porque para lograr un ingreso equivalente o lo más equivalente posible a un sueldo, hay que trabajar 6 o 7 días por semana, más de 40 horas diarias. Esto habla de algunas condiciones de trabajo, que ahora después estoy apurando esto porque me parece más importante los puntos que invitan a la reflexión sobre el tema, que digamos la foto de lo constatado, que es importante. Mariana, te quedarían 3 minutos, perdón. Bueno, ahí voy. ¿Cuáles son los problemas que emergen, digamos, o lo que la pandemia hizo más evidente? Bueno, ni que hablar las condiciones de trabajo, lo que hablaba recién, a lo que ya nombré, agrego los despidos arbitrarios, que bajo el eufemismo la plataforma te desconecta, se encubre un despido arbitrario. Los costos de mantenimiento de la bicicleta, de la moto, etcétera, de los trabajadores. O sea, estamos hablando de una situación de precariedad laboral. Los riesgos que se corren, el tema de llegar a barrios con ciertos peligros, el control del tiempo, la evasión de reglas de tránsito, la accidentalidad, porque la plataforma controla tiempo, premia, hace orden de trabajadores. O sea, las directivas de trabajo vienen de la plataforma. Hay autores como Antunes que señala que esto es como una recuperación de ciertas formas primitivas del trabajo del primer capitalismo, como el pago por pieza, pero adecuados y ayornados a las condiciones actuales. Hay un ocultamiento de la relación salarial y de la contractualidad, que Antunes lo denomina un Frankenstein social, que es bajo la fachada de somos todos unipersonales, hay una relación de subordinación, que así además fue probado en algunas sentencias judiciales. Y hay 3 áreas que emergen para el estudio de este fenómeno: el trabajo adentro de la plataforma, el trabajo comandado por la plataforma, que es el de estos trabajadores, y las actividades de las que se nutren las plataformas, es decir, los datos que las plataformas capturan y que después van a convertir también en valor, la construcción de subjetividad de estos trabajadores, los desafíos para la acción colectiva, porque estamos hablando de que hay acciones colectivas novedosas, pero necesariamente están dialogando con las formas tradicionales, con nuestro movimiento sindical, porque digamos, tiene que ver con eso. No es una acción colectiva aparte, es distinta, pero va en el mismo sentido. ¿En qué se transforman los datos? ¿Sí? Digamos, datos sobre circuitos, preferencias de consumos, clima, rutas, horas pico, etc.
Esto vuelve a cuestionar con todas sus contradicciones las relaciones entre el trabajo, el capital y el Estado. Se desdibujan ideológicamente en el sentido de la palabra ideología como falsedad, como reflejo falso de la realidad. Se desdibujan los conceptos clásicos de trabajo, de capital, de patrón, de empresario, y hay un cuestionamiento ahí, algo para debatir que es importante, que es el control de la tecnología sobre el trabajo. Y ahí la pregunta no está mal redactada. ¿Quién es la tecnología? No es ni neutral, ni está más allá del bien y en el mal. Lo managerial, la gestión de estos emprendimientos, que son emprendimientos, las plataformas, está subsumido en el algoritmo. El algoritmo está diseñado para controlar trabajo, para las directivas de trabajo. Entonces, para terminar, en ningún caso se trata de que hay una forma de trabajo nueva que está sustituyendo a cuestiones viejas, sino que aparece algo nuevo que se superpone con lo que existe e interactúa, ¿sí? Digamos que en términos numéricos los trabajadores de plataforma son una pequeña porción de los trabajadores, pero pusieron en evidencia tendencias que se están dando en el mundo, que son de carácter global, pero que en nuestro país están presentes y asumen formas concretas, y en la pandemia eclosionaron y se hicieron mucho más evidentes. Presenta algunos desafíos para el abordaje interdisciplinario, como bueno, esos problemas, esa lista de problemas que cada uno ameritaría casi que un proyecto de investigación, no admiten una respuesta única desde un área de conocimiento. Es necesario construir estos problemas y desarrollar conocimientos sobre ellos con la incorporación del saber de los actores, que es lo que estamos haciendo desde este proyecto. El análisis de estos problemas puede, desde el punto de vista interdisciplinario, puede construir insumos interesantes para políticas públicas e instrumentos de regulación que están tímidamente empezando a discutirse, porque no se trata solo de un problema jurídico de la naturaleza de la relación salarial, ni cognitivo de cómo el algoritmo se apropia de ni la organización social, ni de los riesgos de salud de los trabajadores, sino que se trata de una forma, ¿sí? Es una formación que, como todos los problemas que se nos plantean en la realidad, se plantea como problema, no como disciplina. Entonces, ahí creo que hay un desafío que es bien interesante. Y bueno, voy cortando por acá, después la otra, por si quieren después tener, ahí con alguna referencia bibliográfica. Y bueno, dejo por acá, que ya estoy en tiempo. Dejo de compartir y volvemos. Gracias, Mariana, y gracias por el apuro, porque arrancamos esta exposición tarde. Creo que nos quedamos sin tiempo para preguntas y reflexiones, porque ya están atrasados en la siguiente mesa. Así que muchas gracias por todo. Deberemos seguir. Gracias.